¿Usted sabe quién es José Miguel Narváez y por qué es tan importante en el conflicto armado colombiano? Le cuento. Primero, porque fue el determinador en el magnicidio de Jaime Garzón. Y segundo, fue el subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Y entre los años 2003 y 2004, promotor, creador, impulsor y director del tenebroso Grupo Especial de Inteligencia 3 en el gobierno de Álvaro Uribe. Fue vinculado al proceso por el magnicidio del crítico político Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999, y condenado a 30 años de prisión como el determinador de ese crimen. El juez de la causa consideró probado que fue Narváez quien convenció a Carlos Castaño de que los contactos de Garzón con las FARC, a las que acudía para conseguir la libertad de personas secuestradas, lo convertían en un peligroso comunista para Colombia. La excongresista Piedad Córdoba, víctima de un secuestro por parte del jefe paramilitar Castaño, dijo que mientras estuvo en su poder, este le dejó oír o le leyó transcripciones de conversaciones telefónicas de Garzón. Además, también mencionó que Carlos Castaño le contó que Ingrid Betancourt era íntima amiga suya. En palabras de Piedad Córdoba decía, más o menos me dijo que ella era la jefe política de él. Esta podría ser una de las razones por las cuales la secuestraron las FARC. Muchas gracias. Bueno, a ustedes con mucho gusto. Ojalá pueda mostrar todo lo que dice ante la justicia, ¿no? Que Claro. finalmente es donde toca Claro. responder. Esa acusación que usted hizo sobre Ingrid, que me quedo con ese titular, entre otras, que me parece muy delicada, que era asesora de Carlos Castaño y de paramilitares. Eso me lo dijo él. ¿Usted tiene cómo probar eso? No, eso me lo dijo Castaño a mí. Y yo ¿Y nunca usted hablé qué de hacía eso. hablando con Carlos Castaño? Pues boba cuando me secuestraron. Ah, Yo tuve 2 conversaciones con él. Un sábado a las 2 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Y luego cuando ellos me iban a fusilar, que se les viragó todo. Pero en esa conversación él habló de mucha gente, de mucha. Es como mis conversaciones con Mancuso, con mis conversaciones con Don Berna. Cuando Don Berna hable, yo digo que van a faltar charters para volar del país. Yo por eso nunca me he ido, nunca me he escondido, siempre he estado aquí, respondo ante los llamados de la justicia, porque es que no tengo nada que hacer, o sea, nada que esconder, yo no he hecho nada. gracias por estar en 10 AM hoy por hoy de Caracol Radio. A ti muchas gracias. Es Piedad Córdoba en esta entrevista exclusiva con Caracol Radio 10:51. Vamos a las noticias locales y regresamos en momento. No había duda entonces de que el DAS, en los tiempos de Narváez, venía siguiendo a la víctima, Garzón, dejando en evidencia las famosas chuzadas del DAS. El juez del caso de Garzón llegó a la conclusión comprobada y con veracidad a través de testimonios vinculados a las autodefensas, los cuales afirmaron que Narváez habría sugerido directamente a Carlos Castaño desvivir a Garzón. Esto decía Marta Lucía Ramírez, quien fue ministra de Defensa de Uribe y quien ejecutó la Operación Orión sobre José Miguel Narváez. ¿Quién le presenta a José Miguel Narváez y qué papel jugó mientras usted estaba en el Ministerio de la Defensa? El doctor Narváez hacía parte de la Comisión de Empalme en el Ministerio de Defensa. Cuando ingresé como ministra de Defensa, él era asesor del comando y posteriormente lo nombramos a él como director de Fonde Libertad, que es el fondo que ayudaba en todo el trabajo de la estrategia contra el secuestro, que coordinaba la labor de los gaulas militares, de los gaulas de policía en la lucha contra el secuestro. Estuvo allí conmigo más o menos como un año, tal vez, en ese cargo, y ya después él se retiró, lo nombraron subdirector del DAS. Doctora Marta Lucía, ¿quién le presenta a usted a José Miguel Narváez? Como parte de la comisión de empalme, me pidió el doctor Fabio Echeverry y él eran las 2 personas que habían recibido, por decirlo de alguna manera, como el empalme del Ministerio de Defensa del gobierno del presidente Pastrana, y esa transición pues la hice yo con ellos 2 como miembros de la comisión de empalme, el doctor Fabio Echeverry y el doctor José Miguel de Narváez. Narváez era asesor del comando del ejército y paralelamente. En la sentencia del caso Garzón, el juez afirma que el procesado le vendió la idea a Carlos Castaño que Garzón Forero era un guerrillero, acusándolo de haberse apoderado de parte del dinero del rescate de un hijo de un empresario, y criticar en el programa de televisión a las autodefensas por masacres como la del Aro. Además, alias el Alemán decía que Narváez era el ideólogo de las famosas Convivir, que luego se convirtieron en las AUC.
Para los años del auge de Garzón, es decir, 96, 97, 98, el señor Narváez, según lo dicho por los paramilitares Mancuso y el Alemán, era el instructor ideológico de las autodefensas. Escuchemos a alias el Alemán. Estaba en todo su auge las famosas convivires, que usted sabe que fue una idea del señor Uribe y de otros, yo diría que de otro nefasto personaje que en su momento fue director del DAS, el señor Narváez, que además era quien estaba, digamos, como ideológicamente frente a esas convivires y también nos daba cursos a nosotros frente a que era lícito combatir comunistas. En el caso del señor Narváez era abierta desde que estuvo como, digamos, que cerebro ideológico de las convivires en Antioquia, también estuvo, digamos, que muy de la mano del proceso de las autodefensas, y yo lo vi en las escuelas dando clases y demás. Como resultado de la investigación, el juez afirmó que Castaño, incitado por Narváez, ordenó a la banda La Terraza, dirigida por alias Don Berna, desvivir a Jaime Garzón. José Miguel Narváez nuevamente ha sido condenado a 12 años y 5 meses de prisión por la justicia colombiana. En esta ocasión, un juez del Juzgado 10º Penal Especializado de Bogotá determinó que el ex subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad fue responsable de la tortura agravada que cometió con la periodista Claudia Julieta Duque. Y para terminar este video, el propio Jorge Noguera dijo que Uribe le impuso nombrar a José Miguel Narváez como subdirector del DAS. Hoy se inició el juicio contra el exdirector del DAS, Jorge Noguera, investigado por sus presuntos vínculos con jefes paramilitares y por 4 homicidios. En sus declaraciones, Noguera habló sobre los seguimientos a personalidades y dijo que uno de los hoy vinculados a las chuzadas fue nombrado por el presidente Uribe. En la primera parte de su intervención, el exdirector del DAS, Jorge Noguera, aseguró que el nombramiento de José Miguel Narváez como subdirector del DAS fue hecho a solicitud del presidente Álvaro Uribe. Quería a un subdirector distinto, tal vez más activo, que estuviera más enterado de las cosas, etc. Entonces, él supo que estaba el doctor Narváez allá y decidió que fuera el doctor Narváez quien me acompañara. Yo tenía mis reservas, pero es el presidente.